apoyo de las diferentes áreas y direcciones de la entidad. El día de hoy, el tema es gestión de casos de biopiratería. Unas pautas antes de comenzar. Como ustedes saben, el webinar está dividido en 40 minutos de exposición y 20 minutos para preguntas. Ustedes pueden formular esas preguntas en el chat que tienen en la parte inferior. En un momento les escribimos. Recuerden que pueden enviarnos las preguntas durante todo el tiempo que dura la exposición. Una vez terminadas, las recogemos y el expositor pasará a responderlas. Bien, como les comenté, el tema de hoy es gestión de casos de biopiratería y lo dicta Andrés Valladolid. Andrés es ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha trabajado en el Departamento de Recursos Genéticos y la Unidad de Bioinformática del Centro Internacional de la Papa. Ha sido docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Selva de Tingo María y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el año 2006 trabaja para el Indecopi, especialmente para la Comisión Nacional contra la Biopiratería, de la cual es su actual presidente desde el año 2012. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Andrés, gracias por estar con nosotros y puedes comenzar con tu ponencia. Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se te escucha perfecto. Ya. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por atender a este webinar, ¿no? Siempre es grato poder compartir el trabajo que realizamos en la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Como su nombre mismo lo indica, vemos casos de biopiratería relacionados a los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas y los recursos genéticos de origen peruano. La idea final que quisiéramos transmitir es de que la defensa de nuestros recursos y el buen uso no solamente es tarea de un grupo de funcionarios, sino básicamente es tarea de todos nosotros, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación. ¿Está pasando? No, vemos que está tu barra de tareas. Ahora sí. Perfecto, ya está. Ya. Ahora, la presente disertación va a consistir de 4 partes. ¿No? Vamos a hablar sobre los tipos de casos de biopiratería que existen, los casos en el sistema de patentes y los casos relacionados al acceso a los recursos genéticos y finalmente algunas acciones que hacemos para la prevención de casos de biopiratería. Bueno, antes que nada, antes de que hablar propiamente de tipificar los casos de biopiratería, quiero mostrarles un poco un cuadro que es importante tener en cuenta, que digamos es el sustento, el normativo, la base normativa de todo nuestro trabajo, ¿no? Bueno, todo empieza el año 92, ¿no? Con el Convenio sobre Diversidad Biológica. Este convenio internacional marca un hito a nivel mundial. ¿Por qué? Porque antes de que este convenio internacional vinculante entre en vigencia, ¿no? Los recursos genéticos eran patrimonio de la humanidad. Entonces, todos podían usarlos y acceder a los mismos sin mayor problema, sin mayor consentimiento. Es decir, todo era de todos. Pero a partir del Convenio sobre Diversidad Biológica, o también conocido como el Convenio de Río, porque justamente fue en Río, Brasil, donde se tomó esta decisión, la situación cambia. A partir de ese momento, el paradigma mundial es que los estados son soberanos sobre sus recursos genéticos y por primera vez se reconoce el aporte de los pueblos indígenas en la conservación de los recursos genéticos y también su contribución a través de los conocimientos tradicionales que por generaciones han conservado, han mantenido, ¿no? Ahora, a partir del año 92 es que se disparan una serie de normas tanto a nivel regional como nacional. Por ejemplo, el año 96
entra en vigencia la decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones. Digamos que la Comunidad Andina viene a ser uno de los grupos de países pioneros a nivel mundial que empiezan a tomar lo que se estableció en el Convenio sobre Diversidad Biológica, y es así que a través de la decisión 391 empiezan a regular el acceso a los recursos genéticos. Entonces, ahí aparecen ya términos como contratos de acceso, autoridades nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Es así que dan las pautas y el marco para que los países de la región pues tengan una referencia ya para empezar a reglamentar o a tener sus propios reglamentos de acceso, es decir, aterrizarlos a su realidad nacional. Por otra parte, el año 2000, ¿no?, la misma Comunidad Andina de Naciones empieza también a considerar los temas de acceso en los temas de patentes, ¿no? La 486 es una norma andina que regula todo lo que es propiedad intelectual, ¿no?, marcas, patentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en lo relacionado con patentes se establece que cuando una persona, un tercero, quiere patentar algo que contiene un recurso genético o su derivado, ¿no?, tiene que tener un contrato de acceso para que la solicitud de patente siga su procedimiento. Si no lo tiene, el procedimiento queda ahí, ¿no? El año 2002, a nivel ya nacional, el Perú da la norma, la ley 27811, que viene a hacer el régimen común de protección de los conocimientos colectivos relacionados a los recursos biológicos. Es decir, empieza a regular lo que son los conocimientos tradicionales, lo que son conocidos como conocimientos tradicionales o saberes ancestrales, ¿no? La norma los denomina conocimientos colectivos y están relacionados a los recursos biológicos, es decir, a los diferentes usos, como pueden ser medicinales, usos cosméticos o inclusive usos industriales, ¿no? El año 2004 es que a través de la ley 28216 es que se crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Valga la redundancia, esta Comisión Nacional contra la Biopiratería también es pionera a nivel mundial. Hasta donde tenemos conocimiento, no existe en el mundo una instancia que tenga las funciones que tiene la Comisión contra la Biopiratería del Perú, ¿no? Y el año 2009, ¿no?, es que el Perú reglamenta la decisión 391, ¿no?, relacionado a los accesos, o al acceso, perdón, a nuestros recursos genéticos. En breve, ahí se establece la figura de los contratos de acceso con fines de investigación, contratos de acceso con fines comerciales, ¿no? Y también se establecen nuestras autoridades nacionales en materia de administración y ejecución de los contratos de acceso. Les adelanto de que a partir de este reglamento es que se establece que si un tercero quiere acceder a un recurso genético cultivado, es decir, papa, camote, yacón, qué sé yo, tiene que contar o realizar un contrato de acceso con el INIA. El INIA es nuestra autoridad nacional que concede los contratos de acceso, ¿no?, de las especies cultivadas. Cuando hablamos de especies silvestres y también de microorganismos, la autoridad es el CERFOR, ¿no? Y finalmente, cuando se habla de recursos hidrobiológicos, tanto de mar como de agua dulce, la autoridad es el Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción. Entonces, esas tres autoridades nacionales, a nombre del Estado peruano, son quienes
dan los contratos de acceso a las entidades, personas que la solicitan. Finalmente, algo muy importante que sucedió fue el año 2014 cuando entró en vigencia el famoso Protocolo de Nagoya. El Protocolo de Nagoya deriva del Convenio sobre Diversidad Biológica. Es un protocolo del Convenio sobre Diversidad Biológica, pensado para evitar la biopiratería y garantizar la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del acceso al recurso genético y el uso de los conocimientos tradicionales. A la fecha son alrededor de 115 países que ya han ratificado Nagoya, ¿no? Y tiene, digamos, es la nueva norma internacional que regula todo lo relacionado al acceso y uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Ahora, ¿qué es la biopiratería? O sea, ¿cuándo es que ocurren casos de biopiratería? La biopiratería se da a grandes rasgos de dos formas, ¿no? Uno es a través de una apropiación física, ¿no? O sea, se accede a un recurso genético o a su derivado sin contar con un contrato de acceso, ¿ya? Y la otra forma es a través de tratar de reclamar derechos de propiedad intelectual sobre algún conocimiento tradicional de nuestros pueblos indígenas. En resumen, biopiratería es el acceso y el uso no autorizado y o no compensado de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales. Cuando se da un acceso indebido o ilegal a un recurso genético, se está afectando al Estado peruano como país de origen. Y cuando hay un uso no autorizado, no compensado de un conocimiento tradicional, o cuando quiere haber una apropiación del mismo, se está afectando los derechos de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Ahora, es así que el año 2004 es que se crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería, justamente con la finalidad de combatir esto, de prevenir los casos de biopiratería o en su momento gestionarlos. Cuando digo gestionarlos, me refiero a identificar, a iniciar acciones conducentes a que no se den estos casos de biopiratería, ¿no? Esta Comisión Nacional está compuesta por 13 instituciones, 9 del sector gubernamental, 4 del sector privado, ¿no? Está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y la ley establece que la presidencia de la comisión recae en el INDECOPI. Ahora, recientemente nosotros hemos creado un grupo de apoyo que está conformada por diferentes instituciones que tienen el deseo también de apoyar el trabajo de la comisión. Entonces, hemos denominado un grupo de apoyo en la cual participa Produce, Sunata Aduanas, IMARPE, CERNAMP, y también últimamente hemos recibido la solicitud de ADEX, de la parte de productos naturales, de formar parte de este grupo de apoyo y sin mayor problema se les ha aceptado. También vamos a convocar muy pronto al CONCITEC para que forme parte de este grupo de apoyo. Bueno, entonces, ¿cómo es que se dan estos casos de biopiratería, no? Puede ser de varias fuentes. Puede ser, por ejemplo, una patente, puede ser una publicación, ¿no? Una investigación que ha derivado en una publicación, puede ser una investigación que ha derivado en una patente, o puede ser simplemente que nos hayamos enterado, puede que haya una persona, una empresa que esté ofreciendo, que esté vendiendo nuestro material genético libremente, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, obviamente, nosotros tenemos una base de datos de cerca de 21.000 recursos biológicos de origen peruano, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ver si estos recursos genéticos forman parte de nuestro patrimonio, ¿no? Ahora,
una vez que identificamos que sí, forma parte de nuestro patrimonio, pueden darse dos situaciones. Puede haber un acceso a un recurso genético. Ahí en el cuadrito pueden ver RG, recurso genético, con un asterisco. ¿Por qué es el asterisco? Porque no solamente en la región andina, en la comunidad andina y en el Perú en particular, se protege el recurso genético, sino también el derivado. Es decir, un extracto, un metabolito secundario, puede ser un látex, puede ser un fitoestrógeno, etcétera, etcétera. Algo que pueda que se derive del metabolismo del animal o de la planta es considerado un derivado y también está dentro del ámbito de la protección. Entonces, del recurso genético su derivado hay dos posibilidades: que sea un recurso genético endémico o un recurso genético compartido. Si es un recurso genético endémico, cuando hablamos de endémico, hacemos referencia a aquellos recursos genéticos que solamente crecen en el Perú, que no crecen en otras partes, solamente en el Perú, que crecen de manera natural o en condiciones in situ, ¿no? Entonces, si es un recurso genético endémico, ahí tenemos nosotros toda la seguridad de que proviene del Perú. Entonces, ahí es donde se consulta si este acceso ha sido a través de un contrato de acceso. Si existe el contrato de acceso, es un caso feliz, o sea, se ha accedido de manera legal. En cambio, si se ha accedido sin contar con un contrato de acceso, entonces ahí estamos hablando de un caso de biopiratería relacionada al acceso. En segundo lugar, que es lo más común que pasa, si es un recurso genético compartido, ¿qué pasa? La gran mayoría de nuestros recursos son compartidos con muchos países, mayormente nuestros vecinos. Por ejemplo, ¿no? Se estima que en el Perú hay alrededor de unas 30.000 diferentes especies de plantas, de las cuales solamente un 30% son endémicas. El resto, o sea, el 70% de plantas que crecen espontáneamente o en condiciones in situ en el Perú, son compartidas con otros países. Entonces ahí no tenemos la seguridad de que ese recurso sea peruano. Entonces ahí ya pasamos a una etapa de hacer la consulta. Ahí es donde iniciamos el proceso de consulta para poder saber si efectivamente ese recurso salió del Perú o no. Ahora, cuando está un conocimiento tradicional involucrado, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de un recurso, perdón, de un conocimiento tradicional relacionado a un recurso biológico también de origen peruano, ¿no? Si, por ejemplo, se quiere usar sin mayor permiso o de manera indebida, estamos hablando pues de un caso de biopiratería. O también que alguien quiera apropiarse de ese recurso, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos son dos casos o dos tipos de casos de biopiratería. Ahora, empezamos por el que más hemos trabajado, que son los casos en el sistema de patentes, ¿no? Acá no podemos dejar de hablar de un caso emblemático que es el caso de la maca, ¿no? El año 2000, ¿no? No existía, para empezar, la Convención Nacional contra la Biopiratería, tampoco existía ninguna instancia a nivel de gobierno, ni siquiera a nivel particular, que esté pues viendo o monitoreando este tipo de casos. Pero bueno, resulta que más o menos por el año 2000 es que la sociedad civil, una ONG, hizo una denuncia a nivel internacional de que una empresa americana había patentado, o tenía varias, como 4 o 5 patentes y solicitudes de patentes también, relacionadas con la maca, ¿no? O sea, habían accedido al recurso genético maca
¿no? Y querían obtener patentes relacionadas pues con conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas. Estaban relacionados con los temas eh, de vigor, estaba relacionado con temas de fertilidad, estaba relacionado con la función sexual, etcétera, etcétera. Entonces, que son conocimientos que ya lo tienen nuestros, o se conoce desde tiempos pasados, ¿no? Ya en 1580 y tantos, un padre, el padre Bernabé Cobo, ya hablaba de las bondades de la maca, ¿no? O sea, existía un conocimiento tradicional. Obviamente, ese cronista lo que hizo fue eh, simplemente apuntar todas las bondades que los indígenas le contaban sobre esta maravillosa raíz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El titular de esta patente, porque ya era una patente cuando se dio a conocer, era una empresa americana llamada Pure World Botanicals, ¿no? Que posteriormente, el año 2008, fue comprada por Naturex, que es una empresa que trabaja de extractos botánicos. Y últimamente sé que esta empresa Naturex también ha sido comprada por otra empresa, ahorita no recuerdo el nombre. Pero bueno, el tema es de que Naturex le licencia a una empresa llamada Enzymatic Therapy, ¿no? La patente, y a partir de esta patente es que desarrollan un producto que ellos denominaron Maca True, ¿no? Ahí se empiezan a hablar de las macamidas, los macaenes, que fueron eh, compuestos contenidos en la maca, ¿no? Extraídos por mecanismos que ellos patentaron, pero no solamente patentaron el mecanismo, sino también patentaron digamos, las macaenas y las macamidas, ¿no? Entonces, a partir de esto se crea una industria millonaria prácticamente, ¿no? Se estima de que aproximadamente obtenían beneficios de unos $200,000 mensuales. Entonces, imagínense que es una patente del año 99, 2000, son 20 años ya que se ha explotado. Y si hablamos que $200,000 por mes, pues son como 24 millones por ahí o más de dólares que ellos han obtenido de beneficios sin que haya ningún tipo de retribución al Estado peruano como, digamos, soberano sobre el recurso genético maca y sus derivados, ni ningún tipo de reconocimiento o beneficio a los pueblos indígenas que pues poseían este conocimiento tradicional, pero también habían contribuido a su conservación, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, el detonante para que se organizara un grupo llamado el Grupo de la Maca. Fue un grupo informal, no había ninguna formalidad, que dio lugar pues a la creación de la Comisión Nacional contra la Biopiratería el año 2004. Porque obviamente este caso de la maca no iba a ser el único que se iba a presentar, iban a haber muchos. Entonces, ¿cómo es que gestionamos los casos de biopiratería en el sistema de patentes? Tenemos una lista de recursos priorizados por la comisión, ¿no? Inicialmente eran 35, después pasaron a ser 68 y ahora son 238 recursos que hemos priorizado. Entonces, lo que hacemos es buscamos posibles casos de biopiratería en el sistema de patentes. ¿Qué sucede? Que las oficinas de patentes en el mundo están obligadas a publicar las solicitudes de patentes que se presentan en sus oficinas, justamente con la finalidad de que terceros puedan oponerse, opinar sobre esas solicitudes que pretenden ser patentadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es un monitoreo permanente, ¿no?, de estas ahora 238 especies priorizadas
en más de 100 oficinas de patentes en el mundo, ¿no? Menos mal contamos ahora con un software que nos permite hacer este monitoreo de manera más eficiente. Porque al principio lo hacíamos, entre comillas, manualmente, ¿no? Y nos complicaba muchísimo el poder trabajar de esa manera. Pero bueno, ahora, en los últimos años, la comisión ha sido fortalecida tanto en personal como en equipos, ¿no? Lo que nos está permitiendo pues un trabajo más eficiente y haber podido ampliar el número de especies priorizadas. Bueno, pero también buscamos antecedentes. ¿Qué significan buscar antecedentes? Es identificar qué conocimientos tradicionales están asociados a estos recursos priorizados, ¿no? Para saber si es que una determinada solicitud de patente puede estar utilizando un conocimiento tradicional o puede estar basado en un conocimiento tradicional. Ahora, hay ciertas dificultades al respecto, justamente por la naturaleza del conocimiento tradicional, ¿no? El conocimiento tradicional es sumamente sencillo y simple. Por ejemplo, imagínense una persona que está caminando por unos cerros ahí en las alturas de Huancayo, por ejemplo, y de pronto le da un calambre en la pierna y se sienta a que le pase el calambre y por ahí pasa un campesino, un comunero y le dice, ¿qué le pasa? Le dice, bueno, me duele, me ha dado un calambre. El campesino le dice, ven, no te preocupes, cómete este yacón o estos yacones y te va a pasar. Y efectivamente el señor come el yacón y le pasa el dolor o el calambre. El conocimiento tradicional es así de sencillo. Claro, hay otros que son más elaborados como la preparación de la ayahuasca, pero en esencia es así, ¿no? La dolencia, la planta o la mezcla de plantas en algunas veces, la forma de preparación y listo, se acabó. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces, ¿qué puede pasar? Que efectivamente le hizo bien y si uno quiere averiguar por qué le hizo bien, se pone a estudiar el yacón. Y ahí encuentran de que el yacón tiene en su composición un buen contenido de sales rehidratantes, que justamente es la razón por la cual le quita el dolor provocado por la falta de hidratación. Entonces, ahí puede haber un estudio que se llame, por ejemplo, ¿no? Composición del yacón o composición de sales rehidratantes del yacón, por ejemplo. Entonces, ese, por ejemplo, es un conocimiento derivado del conocimiento tradicional, porque se basó de una experiencia o se basó de lo que el conocimiento que ya tiene un pueblo indígena, porque ellos han convivido con las plantas desde hace muchísimo tiempo, conocen de sus propiedades, son la principal fuente de conocimiento botánico que existe, ¿no? Pero bueno, entonces, pues el conocimiento tradicional queda ahí, pero a partir de eso puede haber una serie de investigaciones, ¿no? Que validan de cierta manera el conocimiento tradicional, pero lo bueno es que permiten de que haya información con fecha cierta. Es decir, que si es que se hace una investigación y se publica, se tiene la fecha de la publicación. Toda esa información forma parte de lo que nosotros llamamos los antecedentes. El conocimiento tradicional tal cual escrito, que lo podemos encontrar en muchas enciclopedias, ¿no? O también investigaciones, estudios, ensayos que se han basado en los conocimientos tradicionales. Entonces, si vemos, por ejemplo, que alguna solicitud de patente está basada en el conocimiento tradicional o su derivado, y quiere apropiarse de ese conocimiento, es que nosotros iniciamos una serie de acciones no conducentes a evitar que esa solicitud de patente se conceda. Entonces, se diseña una estrategia de defensa que esté en función, básicamente, de las normas del país, de la oficina donde se ha presentado la solicitud. Porque si bien es cierto que
los requisitos para obtener un industrial. No es así la materia patentable. ¿Qué se puede patentar o no? Ahí, por ejemplo, difiere de país en país. Entonces, tenemos que estudiar nosotros las normas de cada país donde se presentan, y en función a eso es que nosotros preparamos un informe técnico. Nosotros ahora contamos con 3 examinadoras de patentes que preparan informes técnicos y los presentan a las oficinas respectivas, ¿no? Ya para que los tomen en cuenta al momento de hacer el análisis de patentabilidad. Todo este tipo de trámites lo realizamos con el apoyo y la gran ayuda de la Cancillería, es decir, nuestras embajadas son las encargadas, pues, de entregar, de llevar a las oficinas de patentes respectivas estos informes técnicos. Paralelamente, enviamos una comunicación al solicitante de la patente, al titular del solicitante de la solicitud de patente, informándole que hemos tomado conocimiento del caso y que vamos a iniciar una serie de acciones. No. La idea es que ellos tomen conocimiento del caso y eventualmente pues establezcan algún tipo de comunicación con nosotros. Digamos que este recurso es el que más éxito nos ha podido ofrecer hasta la fecha. Enviamos toda esta documentación, como les digo, y después viene la etapa del monitoreo. Porque el trabajo no solamente o no termina cuando presentamos la observación, sino que muchas veces el solicitante presenta un descargo y nosotros tenemos que responder ese descargo y así sucesivamente, ¿no? Han habido casos que se han resuelto en 2 meses, como casos que se han resuelto en 7 años. Rápidamente, este es un vistazo de la base de datos de recursos biológicos que tenemos, ¿no? Tenemos los nombres científicos, las familias, en qué parte del Perú se encuentran, si es una especie endémica, si es medicinal, cosmética, industrial, si está dentro del tratado de la FAO, etcétera, etcétera. Estas son las bases de datos que utilizamos para hacer las búsquedas. Hay recursos gratuitos y hay bases de datos o plataformas digitales como Thomson Innovation y PatBase, que se pagan, pero que son mucho más, que ayudan más a este trabajo, ¿no? Rápidamente, este es un resultado, por ejemplo, de una búsqueda realizada en la Oficina Europea de Patentes, tomando como criterio el nombre científico de la maca, Lepidium meyeni. Así es como sale el resultado. Pero lo que nosotros analizamos y nos interesa en primera instancia es conocer las reivindicaciones o los claims. Ahí es donde se marca qué es lo que se quiere patentar, ¿no? Una vez que presentamos, como les digo, la oposición, tenemos que estar monitoreando estos diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Que el año 2010 nosotros presentamos una observación y el año 2013, 3 años después, es que finalmente, utilizando la información que les he enviado, que les enviamos, se logró que esta solicitud sea denegada. Ahora, muy rápidamente, les voy a comentar algunos casos emblemáticos. Por ejemplo, relacionado con el Sacha Inchi, se quería patentar la utilización del aceite de las proteínas de la Puccinetia volubilis, del Sacha Inchi, para preparación de un ingrediente activo presente en una composición cosmética, ¿no? Y esta era una patente, ¿no? Lo que buscaba era, pues, una composición cosmética para el tratamiento de las arrugas. ¿Y qué pasa? Como antecedentes nosotros encontramos que las ancianas mayorunas, chayahuitas, campas, yaguas, boras, utilizan justamente la semilla del Sacha Inchi para hacer una especie de cremas que se ponen en el rostro para revitalizar la piel y evitar las arrugas. O sea, era un conocimiento tradicional ya existente que quería ser, de alguna manera, ser apropiado por esta empresa.
¿no? Pero el caso fue ganado, la empresa retiró la patente, luego de una serie de acciones que hizo la comisión, como presentar la oposición formal, después hicimos la denuncia a nivel mediático, tuvimos una serie de reuniones con esta empresa y finalmente retiraron la patente. Algo similar con una empresa también francesa, Cognis, ¿no? Sin embargo, que era muy similar a la patente anterior, sin embargo, con ellos fue mucho más sencillo el trámite porque nos mandaron a un representante a dialogar con nosotros, que ellos querían saber por qué nosotros nos oponíamos a su solicitud de patente, pues entendieron las razones, ¿no? Ellos tenían 4 solicitudes de patentes y después de un mes simplemente retiraron las solicitudes de patentes, ¿no? Bueno, acá hay un error, el solicitante no es Cognis, es otra empresa, es una empresa coreana, ¿no? Que querían patentar un extracto de maca que mejoraba la fertilidad masculina. Cuando la fertilidad es uno de los principales conocimientos tradicionales que hay sobre maca. Nosotros presentamos una oposición formal ante la autoridad de patentes de Corea y la solicitud de patente fue denegada, ¿no? Igualmente, un alimento funcional conteniendo maca que incrementaba los niveles de la hormona de crecimiento en la sangre. Nosotros, a través del envío de documentos técnicos, donde demostrábamos que justamente la acción de la maca inducía pues a que se produzca mayor cantidad de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, obviamente, el conocimiento tradicional no es así, no es tan técnico. El conocimiento tradicional es, toma maca para que crezcas. Tomando maca, los niños crecen más rápido, ¿no? Y hacer el estudio se encuentra, pues, de que incrementaba los niveles del hormona de crecimiento en sangre, que a ese nivel técnico es que querían patentarlo. Presentamos la oposición y la patente fue rechazada. Igual, también nuevamente con la maca era un extracto alcohólico que aliviaban los trastornos del sueño. Nosotros presentamos nuestra oposición. El solicitante, lo que pasa es que en las normas japonesas, el solicitante espera un tiempo antes de pedir el examen. Durante ese tiempo espera que alguien pueda oponerse o no. Si alguien no se opone, normalmente piden la solicitud, el examen, para que se les conceda la patente. En este caso, nosotros presentamos la observación y lo que hicieron fue abandonar la patente. Igual, patente rechazada en el Japón sobre maca. Miren, a veces cuando uno habla de patentes se imagina algo sumamente muy elaborado, pero no, querían patentar una conserva de fruta en base al camu camu, algo tan sencillo y que lo han hecho por muchos años aquí en el país. Entonces, igual presentamos una observación, se enteraron y abandonaron la patente, ¿no? O la solicitud de patente. Lo mismo pasó acá en un caso relacionado con la pasuchaca, ¿no? A la fecha hemos identificado 115 casos. Anoche que estaba terminando de preparar eran 114, hoy día ya son 115 casos porque nuestro trabajo es permanente. La maca es la especie que tiene mayor contenido mayores casos, perdón, de biopiratería. En segundo lugar está la sangre de grado, el sachainchi, el unguraui. Estos casos se presentan en 25 oficinas de patentes en el mundo, ¿no? Y podemos decir que a la fecha hemos resuelto favorablemente 48 casos de patentes, ¿no? 26 relacionados con sangre de grado, 10 con maca, 5 con sachainchi, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de resueltos favorablemente es que se han ganado, o sea, se han sido rechazadas, se han abandonado o han sido retiradas o han modificado sus reivindicaciones de tal manera que no nos afecta. Ahora, los casos relacionados al acceso, tenemos, por ejemplo, el caso de la Proconetia guayabambana, que es una especie endémica peruana, es decir, que solamente se encuentra en el Perú, que el año 2015
2010 se dio a conocer a la ciencia por una serie de investigadores, entre ellos una investigadora peruana. En 2015 se da a conocer a la ciencia la existencia de una nueva especie y en 2015 nosotros encontramos una solicitud de patente en China que querían patentar método de propagación de la Pluckernectia guayabambana, ¿no? Haciendo nuestras investigaciones, encontramos pues, que efectivamente habían venido unos investigadores chinos a San Martín, pues sí había salido en el periódico local su visita, ¿no? Y justamente son estos mismos los que pretenden o patentar esta Pluckernectia volubilis, perdón, guayabambana. Nosotros ya hemos enviado las comunicaciones del caso para que se tome acciones como puede ser, estamos exigiendo nosotros la devolución del material genético, ¿no? Por ejemplo, también otra es que en una página web llamada Rare Palm Seeds encontramos cerca de 2.000 especies que se estaban vendiendo libremente. Entre ellas también habían semillas de Pluckernectia guayabambana. Miren, 2.804 registros revisamos, encontramos 67 especies de posible origen peruano, pero sí 5 endémicas. Ahí sí había la seguridad de que estos señores habían sacado de manera ilegal las semillas. Esta es ahora la nueva forma como están presentando. La página existe. Esta es la presentación más reciente. Ya también les hemos informado y les hemos pedido, estamos requiriendo de que nos informen sobre el origen legal de las especies que están ellos comercializando para en función a eso iniciar algún tipo de acciones, ¿no? Igual hay una empresa llamada Jaguar Health, ¿no? Que trabaja durante muchos años. Ellos dicen que tienen una biblioteca de más de 2.300 plantas medicinales. Entre ellas está la sangre de grado, ¿no? Ellos tienen un producto que está registrado, que es Mitesi, que es el crofelemer, que es un extracto que se saca del látex de la sangre de grado. Y ellos mismos en sus medios hablan pues de que esta sangre de grado es peruana. Entonces, ellos mismos están aceptando que están utilizando un recurso genético peruano. Por lo tanto, también han sido emplazados para que se pongan al día o en regla, en norma, sobre el tema del acceso al recurso genético. Y este es un último caso, ¿no? Este es un americano que viaja por todo el mundo colectando semillas y también comercializándolas. Una de ellas es una especie, la Jaltomata ventricosa, que también es endémica del Perú, ¿ya? Y peor aún, es una especie que está en una lista de especies que están en peligro de extinción. Es decir, está súper prohibido sacar su semilla, ¿no? Bueno, por el tiempo voy a empezar a correr. Simplemente mostrar de que tomando en cuenta ahora el convenio sobre diversidad biológica, el reglamento de acceso y el protocolo de Nagoya, tomando algunos ejemplos de, por ejemplo, uso de extractos y de metabolitos secundarios, nosotros podríamos hacer más de 500 reclamos ahorita mismo, ¿no? Sobre contratos de acceso en China, Japón, Corea del Sur y en Estados Unidos de posibles accesos, ¿no? Accesos a nuestros recursos genéticos. Ahora, la idea cómo trabajamos es que nosotros como comisión, una vez que identificamos el caso, hacemos la consulta a la autoridad nacional que sin IA Servo y produce, ¿no? Entonces ellos nos dicen, sí, efectivamente, acá necesita un contrato de acceso. Inmediatamente hacemos una consulta o vamos a hacer una consulta a SUNAT Aduanas si este recurso genético es exportado a la empresa que hemos identificado, ¿no? Si nos dicen que efectivamente que es de origen peruano, nos comunicamos con la empresa exportadora para que a su vez advierta a su usuario de que tiene que contar con un contrato de acceso. Nosotros de manera automática
enviamos una comunicación al usuario, a la empresa que accede al recurso genético al derivado, haciéndole notar que tiene que contar con un contrato de acceso, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora, como hay el protocolo de Nagoya, la figura es que una vez que estamos ya con el caso ya debidamente documentado, lo informamos al Ministerio del Ambiente, el MINAM, que es el punto focal del protocolo de Nagoya, para que esa información la pueda publicar en el mecanismo de Clearing House, que es una, digamos, es un sitio web donde ahí se encuentra todo lo que sucede en relación al protocolo de Nagoya. Están los informes nacionales, están las denuncias, etcétera, etcétera. Ahora, para prevenir los casos de biopiratería, lo que hacemos es, como le había comentado, el monitoreo permanente, ¿no? De los 238 recursos priorizados, 187 son vegetales, 47 hidrobiológicos, 3 recursos animales. Ya hemos hecho una primera base de datos, hemos hecho una búsqueda de los 238 recursos en las bases de patentes del mundo. Hemos encontrado casi 93.000 documentos de patentes relacionados con estos recursos priorizados, ¿no? De los cuales 34.000 todavía están vivos, digamos, o sea, están vigentes. Sin embargo, hay 80 recursos priorizados que no cuentan con documentos de patentes. Y este monitoreo es permanente, ¿no? Entonces, las estrategias de protección y de prevención son a través de una protección positiva, es decir, creación de leyes, de normas. Felizmente las tenemos las suficientes leyes. Protección defensiva viene a ser las acciones que ya hace la Comisión Nacional, es decir, presentar observaciones, oposiciones, envío de cartas, documentación. También es el reconocimiento del derecho de todos, es decir, no solamente para evitar casos de biopiratería se defiende el derecho del Estado, de los pueblos indígenas, sino también hay que reconocer el derecho, ¿no?, del ciudadano mundial que necesita acceder a plantas, a productos derivados de nuestra biodiversidad y de los conocimientos tradicionales para mejorar su calidad de vida. Por esa razón es que tenemos que dar nosotros las facilidades también para que haya un intercambio justo. Y eso se logra a través de una distribución justa y equitativa de beneficios. Por eso promovemos el buen uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales. La idea no es oponerse a que vengan, investiguen o estudien, no. Que lo hagan, sí, pero siguiendo las normas establecidas tanto nacional como internacionalmente. Y finalmente es promover la innovación de estos recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Y qué mejor que nosotros, pues los propios peruanos, seamos pues los innovadores en base a nuestros recursos y conocimientos tradicionales. Cada 2 martes tenemos un programa que es Biopat Perú a través de Radio Indecopi. Están invitados a escucharlos. Organizamos talleres con pueblos indígenas, con autoridades y con investigadores. En cada taller se habla sobre estas normas para que las conozcan. Hacemos talleres con pueblos indígenas para crear protocolos bioculturales, es decir, que ellos sepan cómo tratar cuando un tercero quiere acceder a sus conocimientos tradicionales relacionados a sus recursos genéticos. Y finalmente, nosotros publicamos cada mes un boletín electrónico denominado Biopat Perú, ¿no? Que lo pueden encontrar en esa dirección web, en la página web de la Comisión Nacional. Ahí están colgados más de 50 boletines de acceso libre. En esos boletines pueden encontrar información técnica, científica, bibliográfica, pero sobre todo análisis en función al análisis que nosotros realizamos sobre todas las patentes que hay en el mundo relacionadas con nuestros recursos. Dicho esto, doy por concluida mi presentación. No sé si haya preguntas, comentarios. Bien, Andrés, muchas gracias. Isabel te estaba enviando las preguntas por WhatsApp A ver. para que puedas apoyarnos a contestarlas, por favor. Ok. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso genético y un recurso biológico? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que esos dos términos se figuran en las normas,
porque el convenio sobre diversidad biológica se hizo en los 90 con la ciencia de los 80. Entonces, ahí no era, ahí sí era fácil poder separar un recurso biológico de un recurso genético. Un recurso genético es aquel organismo que contiene ADN y se puede, ADN funcional, del cual se puede utilizar para poder generar un nuevo organismo o un derivado. Pero ¿qué pasa? A estas alturas, con cómo ha avanzado la ciencia, prácticamente se puede utilizar el ADN de todo un organismo, ¿no? Antes no, ahora sí. Prácticamente ahora son sinónimos. Pero para poner un ejemplo, ahora la diferencia es más sobre el uso. Si yo agarro, por ejemplo, una manzana, ¿no? Y si esa manzana me la como, la estoy utilizando como un recurso biológico. Pero, ¿qué pasa? Si esta manzana le saco las pepitas y la siembro, le estoy utilizando como un recurso genético. O puede ser que agarre la manzana y le haga un extracto y le saque algún tipo de extracto metabolito secundario, ahí le estoy utilizando como un derivado del recurso genético. ¿Cómo se llama el software para vigilar o monitorear posibles casos? Bueno, estamos utilizando ahora una plataforma tecnológica que se llama Derwent Innovation, Clarivate, mejor dicho, ¿no? Esto es gracias al apoyo de un proyecto de GEF, del Ministerio del Ambiente, que nos ha permitido pues el financiamiento de este software. Y ya tenemos un año trabajando, esperemos poder contar con este software 3 años más. El costo sí es un poco caro, son alrededor de $20,000 al año por licencia, ¿no? Pero hay otras alternativas un poco más económicas, ¿no? Pero para los fines de nuestro trabajo hemos escogido esta plataforma porque nos da muchas herramientas, como son alertas, nos da información bibliográfica también, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuántos casos de biopiratería? Ya les he dicho, ¿no? Que son 115, de los cuales 47 se han resuelto favorablemente. Si bien la protección de los conocimientos es en sí compleja, el Perú se ha utilizado el sistema de propiedad intelectual para protegerla. Bueno, el Perú es pionero en lo que es normas y leyes para proteger los conocimientos tradicionales. Si bien es cierto que todos los conocimientos tradicionales están protegidos por la ley, absolutamente todos, se ha creado la figura de los registros de conocimientos colectivos, de tal manera que se le da un mayor respaldo jurídico a un pueblo indígena que quiera registrar sus conocimientos. Y ese registro lo puede hacer gratuitamente en el INDECOPI, específicamente en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. A la fecha hay cerca de 6.500 registros, de los cuales el 70% son confidenciales, es decir, que solamente son conocidos por ese pueblo indígena. ¿Hay alguna manera que los examinadores de patentes tengan disponibles todos los conocimientos? Bueno, la idea es que en algún momento estas bases de datos que estamos desarrollando sean accesibles a los examinadores de patentes solamente con fines de poder hacer un apropiado examen de patentabilidad. Estamos trabajando sobre ello. Tenemos ya un primer avance de un sistema que hemos denominado BioCTPI, ¿no? La segunda etapa justamente va a ser que estas bases de datos puedan ser disponibles a los examinadores de patentes. Igualmente, estos están catalogados, digamos, en estas bases de datos. Si bien es cierto, hay conocimientos tradicionales de dominio público, no son de dominio público. Es decir, son de dominio público porque han sido ya publicados en libros, revistas, etcétera, etcétera, pero por ahora permanecen, no están abiertos a que cualquier persona pueda revisarlos, salvo que necesite para algún tipo de investigación. Están bajo la custodia de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI, a ellos es que se les hace la solicitud. ¿Se han detectado casos de biopiratería por personas naturales en el Perú? Efectivamente, tenemos casos relacionados con nacionales, porque el tema de la biopiratería no tiene nada que ver con nacionalidad. Puede ser un extranjero o un peruano quien actúe de manera indebida, ¿no?
¿Se puede realizar alguna acción contra productos que ya fueron patentados? Claro que sí. El único gran problema es que para poder anular una patente es uno, que es muy caro. Hicimos un cálculo la otra vez y sale alrededor de $1.000.000 poder iniciar o anular una patente en los Estados Unidos, alrededor de $1.000.000. Y no te tiene la garantía de que uno pueda resultar favorable, ¿no? De biopiratería, ya está bien. ¿Cómo proceder con los recursos genéticos compartidos con Bolivia y Ecuador? Muy buena pregunta. Por ejemplo, como la gran mayoría de recursos las compartimos con los países hermanos, entonces hemos iniciado un piloto con un grupo de colegas de Ecuador, Bolivia, Colombia, ¿no? Apoyados por la Dirección de Recursos Genéticos de la Comunidad Andina, del área que ve recursos genéticos en la Comunidad Andina, ¿no? Coordinado con ellos para empezar a trabajar de manera conjunta. Entonces ya hemos tenido una primera acción que está relacionada con el Ungurahui, ¿no? Es un caso que la comisión, son 7 solicitudes de patentes que la comisión detectó relacionadas con Ungurahui. Hicimos ya nuestra presentación de observación y estos países están respaldando la posición peruana, ¿no? La idea es que en algún momento ellos también puedan contribuir con información para enriquecer nuestros informes. Los protocolos bioculturales están disponibles en la página Indecopi. Lo que tenemos son, digamos, los productos de estos, o sea, el protocolo biocultural lo hace cada comunidad y la mantiene ella. No es que se tenga el protocolo y se publique, no, el protocolo es que cada comunidad la tenga y la pueda usar. Sin embargo, a partir de estas reuniones sobre protocolos interculturales, nosotros hemos desarrollado unas historietas que están en el YouTube, ¿no? Son historietas hechas donde se explica la ley 27811. La idea es que los pueblos indígenas conozcan las normas que tienen para proteger sus conocimientos tradicionales, y el esfuerzo y lo bonito es que están ahorita en Yanesha, tenemos en Yanesha, tenemos en Quechua, se está desarrollando en Aymara, y Cocaima también me parece que se tiene, en Nachaninca también, ¿no? Son como resultado de los talleres de protocolos bioculturales, ¿no? El Estado peruano controla la exportación de semillas y plantas, obviamente que están prohibidas las salidas, pero muchas veces es muy difícil detectar. Por ejemplo, ¿no? La semilla de la maca, la semilla sexual de maca, ¿no? Es del tamaño de una mostaza, es decir, una persona en su bolsillo se puede llevar toda la biodiversidad de maca en semilla. Es muy difícil que se pueda detectar, pero eventualmente si se detecta una salida, no se permite que físicamente salga el material genético, ¿no? Aparece un 34%. Se refiere a que de las 238 especies que hemos priorizado, un 34% de las especies no hay patentes. Es decir, que todavía no le han echado el ojo investigadores que finalmente han derivado en patentes, ¿no? Pero igual están siendo monitoreadas permanentemente. Bueno, esas son todas las preguntas. Si no hay nada más, no sé. Listo, Andrés. Muchísimas gracias por responder las A ustedes. preguntas y gracias por la exposición y por acompañarnos hoy, aceptar la invitación que te hizo la Gerencia de Promoción y Difusión. Eh, bueno, también agradecerle a los participantes por su conexión y recordarles que el webinar de hoy, así como los anteriores, quedan grabados en el canal oficial de YouTube. Además, pueden encontrar los enlaces de registro para los webinars que continúan en nuestras redes oficiales, tanto en Facebook como en Instagram. Y desde ya los invito para el webinar del miércoles, que se llama ¿Lees la letra pequeña del contrato? Cláusulas abusivas en la contratación masiva. En unos momentos van a poder encontrar los enlaces de registro en Facebook e Instagram, y también Stephanie les ha compartido por el chat
el enlace para que puedan inscribirse si desean hacerlo ahora. Bien, nuevamente muchas gracias Andrés, gracias a todos por su Ustedes, conexión y nos encontramos en una próxima oportunidad. perfecto, muchas gracias.